Claro, porque hay que buscar un dominio, yo le preparo un dominio estilo que me pagaron y bueno, todo, pues es mucho más complicado. Cuando yo mirando ahí, como que tenemos varios dominios y que ellos en la aplicación de seguridad porque recuerda que todo el educativo ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van todo? Y el resto de compañeros, Nicolás ya se está conectando. Bueno, muchachos, esperamos 2 minuticos y ya iniciamos a ver para que se conecten. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Vale, vale. Tenemos 2 minutos. Sí, profe, Y todo ya. bien. A ver quién más se conecta y ya iniciamos.
Bueno, chicos, empecemos. Muy buenos días. Feliz inicio de semana, feliz inicio de la materia. ¿Cómo van todos? Espero que estén juiciosos. Vamos a hacer llamado de lista y arrancamos. Bueno, Ferney Arcila. Buenos días. Buenos días. Neftali Caballero. Neftali. ¿Me escucha Neftali? Juan David Castro. Juan Castro. Sebastián Gómez. Aquí estoy. ¿Vale? Juan Diego Gómez. Ese nunca se ha presentado. Sí, sí está ahí, siguen listos. Vale. Marichito. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Vale. Es Brian Stalin Jiménez. Tampoco. ¿Él volvió o no? No. ¿Stalin sí está viniendo o no? Sí, pero pues que se queda callado a veces. Ah, bueno. Listo. ¿Quién? Brian Stalin Jiménez. Ah, no, ese no sé. Bueno, pongámoslo ahí. Santiago Martínez. Sergio Andrés Moreno. Presente, profe. Vale. Nicolás Patiño. Presente. Vale.
Luz Adriana Ramírez. Carlos Nicolás Rojas. Presente. Vale. Y Miguel Ángel Salazar. Presente. Bueno, ¿falta alguien que no esté en lista? Yo. De los que están. ¿Me envías tus datos completos? Nombres completos, documentos, celular y email. Ortega, no estás en esta lista inicial. Buenos días, profe, ¿cómo está? Juan, ¿cómo vamos? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, bien. Perdón ahí por entrar tarde, no sé. No me Tranquilo, quería con tranquilo. el sonido. Vale, vale. Manuel Meneses. Manuel Meneses Huertas, listo. Documento y listo. Listo, muchachos. Entonces, arrancamos. Buen día, profe. Perdón, hasta ahorita ingresé. Vale, vale, no te preocupes. Camilo, listo. Listo, chicos. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas 20 sesiones? A ver, ¿de qué creen que se trata esta materia? El Internet de las cosas, digamos, los televisores, nevera, todo eso, ¿no? Sí, ¿qué más puede ser? Bueno, y la primera parte que es De los telecomunicación. medios de comunicación. Ujú. Entonces, sí, digo, bueno, básicamente lo que se pretende ver en esta materia es como tener una visión global de lo que son los diferentes medios de comunicación. ¿Qué tiene que ver con nuestra materia? Pues gran parte de telecomunicaciones, pues lo que utilizamos en redes y, y ahí tiene como ese anexo que vamos a ver de Internet de las cosas. Pero digamos que el conjunto es mucho más global que involucra todos esos espectros electromagnéticos y todas son las radiofrecuencias y ese tipo de cosas, que de todas maneras sí es interesante ver cómo toda esa evolución de la radiodifusión y los diferentes medios que digamos que se han venido como trabajando, ¿no? Básicamente, el temario es eso, como reconocer esos diferentes medios, la historia, sí, digamos que ahí vamos a trabajar un poquito en eso. Tenemos que también hablar de un poquito de la regulación, aspectos, sí, porque digamos que hay muchos elementos ahí entran unos temas legales. O sea, yo puedo montar una emisora, yo puedo utilizar esa frecuencia, entonces sobre todo en esos aspectos, empezar a mirar, mire. Hablar un poquito de televisor abierto, televisión cerrada, que son elementos técnicos también que nos permiten como entender esa parte de la parte de comunicación, toda la parte de celulares, lo de redes, que es lo que casi no suele utilizar, que es medios guiados, ¿sí? Em, Más adelante, pues digamos que la segunda parte, digamos que más o menos un poquito más allá de la segunda parte, vamos a estar hablando todo lo que es
el Internet de las, digamos que el Internet de las cosas, que es como un boom, entre comillas, sí, que se está empezando a vivir y que nos puede, digamos que, no digo afectar, sino influir en nuestra vida diaria, tanto profesional como personal. Básicamente hay unos temas ahí interesantes que vamos a ir como descubriendo, vamos a ver, se utiliza una serie de protocolos, se utiliza una serie como de elementos, hay unas plataformas que permiten ahí como comunicarse, entonces también como aprender como un aspecto técnico ya hacia dónde se podría, digamos, empezar a trabajar este elemento. Eh, Vamos, la metodología es muy parecida a lo que ya han visto conmigo, el portafolio. Vamos a tener que hacer algunas exposiciones. Yo creo que una sola exposición ahí como habíamos trabajado algo en taller exposición, hay digamos que un desarrollo que iremos trabajando ahí como en la mitad de digamos, de las sesiones. Y en la parte de Internet de las cosas, también hay como en los grupos que trabajemos, también como sustentar o presentar ahí algo de las diferentes plataformas que vayamos descubriendo de Internet de las cosas y ver en la realidad cómo se puede llegar a trabajar. También tenemos que explorar algún aspecto desde el punto de vista profesional, cómo puede también influir ese tipo de tecnologías digamos que en la parte cotidiana de lo que estamos, digamos que desarrollando y trabajando. Entonces, básicamente, digamos que con eso, partiendo ahí es como nuestra hoja de ruta que vamos digamos que empezar a trabajar a partir de hoy. Em, Básicamente, vamos a hacer hoy una pequeña introducción de un tema que tiene que ver un poquito con esto, que es como un tema que se llama la convergencia tecnológica. Acá vamos a ver que si nosotros analizamos la historia de las telecomunicaciones, la historia de los sistemas operativos, la historia de los lenguajes de programación, aparentemente vemos como que como que son líneas de tiempo totalmente independientes, pero em, lo que quiero que sí empecemos a analizar es que son muchas tecnologías que convergen en determinado momento de tiempo, ¿sí? Entonces, sobre todo digamos que para tener en cuenta esto, con lo que vamos a empezar como a investigar la historia de las telecomunicaciones, qué aspectos que básicamente acá podemos ver que eso tiene como diferentes aspectos que incluye desde la televisión, que incluye toda esta parte de comunicaciones, ¿sí? A la parte de redes, hasta la parte final que ya estamos viendo acá, el Internet, las cosas, que es lo que nos permite como trabajar y manejar cosas cotidianas que podemos llegar a tener, chicos. Entonces sí deben tener en cuenta todo esto, ¿sí? Para, para que veamos cómo lo podemos llegar a aplicar digamos que en la vida profesional. Bueno, una pregunta, ¿y el Internet de las cosas cómo lo podremos aplicar en la vida profesional actualmente? ¿Sí sirve o solo es para dispositivos de hogar? No, porque por ejemplo hay empresas que usan televisores y cosas de esas. Claro, sí, por ejemplo, eso. Pero bueno, ¿utilizan televisores y qué más utilizan? ¿Solo Mm, televisores inteligentes o Cámaras. no, también por ejemplo el cámaras, teléfono. En todo, ahí en drones, en, en todos los mecanismos, en cámaras de vigilancia, en drones? todo, Exacto. hasta Mire, en camas. todo eso, mire, digamos que todos esos elementos son como muy sutil, digamos que muy sutilmente no, digamos que se están agregando a los diferentes, digamos que elementos, sin excluir, por ejemplo, los celulares. Los celulares también hace parte de esos elementos que se pueden llegar, los parlantes inteligentes y que todo eso lo vamos a ir analizando y si ya está llegando al hogar, pues digamos que en las empresas también se puede llegar a tener. ¿Y qué aspecto? Un aspecto pues puede ser implementación de nuevas herramientas, otro aspecto puede ser la seguridad informática.
sí, porque digamos que ahí es donde uno de los grandes nichos que también es, bueno, la misma instalación y ese hardware que digamos que viene ahí como en ese boom de desarrollo de las tecnologías, pero en paralelo a eso, la misma seguridad, la misma programación de sus elementos, qué plataformas se utilizan, qué elementos se utilizan. Entonces, es bien interesante entender muy bien cómo está, digamos que, y utiliza todo estos elementos. Por ejemplo, vamos en la historia y vamos a ver vamos a hablar un poquito de la televisión abierta, de cómo trabaja, cómo funciona, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la actualidad ya la mayoría de la televisión es digital, o sea, llega el routercito que nos da el switch routercito que nos da el proveedor y el teléfono también ya llega digital, todo eso es digital. Entonces es interesante cómo ha ido evolucionando toda esa parte de telecomunicaciones y ese mismo router es casi un internet de las cosas porque, o sea, de por sí que son muchos aparatos en uno, ya es transparente para nosotros. O sea, en realidad, desde el punto de vista de redes, un switch y un router, ¿sí? Y un hub eran tres cosas diferentes. Y eso ya ha ido evolucionando y ya es el solo aparato y encima ahora también trae televisión y encima se conecta con los otros y encima tiene repetidores, ¿sí? Eh, debe tener un sistema operativo ahí, tiene un firmware, algo grabado. Entonces, todo eso hace parte de esos, ¿sí? Y mire que sin darnos cuenta, sin darnos el curso y eso ya estamos, digamos que metidos en ese tipo de tecnologías y a futuro, pues, digamos que no, se va a notar mucho más, digamos que se va a notar más eso. Bueno, voy a hablar un tema, no sé si ya lo hemos hablado, pero haciendo como un paralelo acá, vamos a hablar un temita que es como la convergencia. No sé si ya lo hemos hablado, pero digamos que como para recordarlo, o si no lo vemos, que es convergencia tecnológica. Entonces, es como para introducir ese tema y ya como sobre eso, como sobre esto que estamos charlando, empezar a trabajar. Lo que vamos a trabajar estos días, digamos que vamos a empezar a construir una lineecita de tiempo como la que por allá armamos con las otras materias, de pronto en algunas de las otras materias, pero enfocado a las telecomunicaciones, ¿sí? Porque sí nos va a permitir como determinar esos eventos claves que nos han permitido. Y sobre todo, esto es muy interesante porque en este momento estamos generando nuevos eventos claves, nuevos elementos que nos van a permitir el mismo Internet de las cosas. Entonces, digamos que es algo que se está viendo más recientemente, ¿sí? Digamos que los lenguajes de programación, muchos sistemas están llegando casi a algún punto, entre comillas, más estable, pero acá estamos viviendo un nuevo boom de hardware y nuevas posibilidades, ¿sí? Entonces vamos a ver y en la conclusión vamos a cerrar cuál es el tema que nos va, digamos, que casi que engloba todo lo que vamos a estar concluyendo, lo que vamos a estar analizando para llegar a esta parte de por qué es importante tener una idea como programadores, como ingenieros, como técnicos de cómo funcionan las telecomunicaciones, porque eso influyen en muchos elementos claves de seguridad. Cuando hablamos de seguridad informática, eso es clave, y programación pues también, porque me imagino que eh, eh, en algún momento trabajaremos en algún tipo de plataforma de integración de este tipo de elementos, que es muy probable que todo lleve hacia allá, o sea, a controlar y manejar todo ese tipo de dispositivos. Bueno, muchachos, entonces, cuando hablamos de convergencia, acá ya vamos a empezar a hablar un temita. Esta introducción es como como lo digo, hacia el final empezar a que entre todos construyamos una línea de tiempo. Recuerden, portafolio, deben empezar a hacer su portafolio. Ahí donde vamos a empezar a agregar los temas, vamos a hacer los trabajitos, lo que empecemos a desarrollar. Entonces, la definición básica de convergencia es esto, es cuando dos cosas o varios coinciden en una misma posición, o sea, tienen un punto de encuentro de unión. Eso es la definición básica de convergencia. Dos o varias personas, cosas, situaciones
convergen, ¿sí? Se encuentran en la misma posición y en el mismo tiempo, ¿no? Acá también entra, digamos que mucho, ya que estamos hablando de tecnologías, que esto de pronto ya lo habíamos mencionado, pero acá en telecomunicaciones, pues lo vamos a ver desde el aspecto de las telecomunicaciones. Acá ya digamos que es el tema que vamos a ver hoy, que es cuando se puede acceder a distintos servicios mediante un mismo dispositivo, tendencia a diferentes sistemas tecnológicos en la evolución hacia la realización de tareas similares. Básicamente es lo que estamos viviendo ahorita, lo que los celulares, si analizamos también la línea entre computadores y dispositivos se va a volver mucho más tenue, o sea, porque en realidad, como les decía, el router, donde que nos deja Claro, por allá, que nos deja Movistar, eso en realidad ya casi es todo un computador, ¿sí? O sea, tiene procesador y tiene un pequeño sistema de almacenamiento y se le puede expandir, bueno. Casi todos esos elementos se están convirtiendo ya en mini computadores, que es como entre comillas, la definición de Internet de las cosas, de las cámaras IP que tienen un mini software para revisarlas desde los celulares. Eso en realidad también ya es casi mini computadores, los televisores inteligentes con consolas de juegos, emuladores, un poco de elementos que ya vemos en el hogar sin analizar todo lo que está apareciendo también a nivel de las empresas y eso. Entonces, es clave esto. Digamos que el celular marcó una tendencia y lo que tiende y lo que de pronto vamos a estar viviendo ahorita es pequeños dispositivos que nos van a permitir, digamos que crear y rastrear mucha información. Bueno, ¿qué procesos debemos tener en cuenta acá para analizar o determinar que convergieron, digamos que diferentes tecnologías, ¿sí? El paso de la tecnología analógica a la digital es el proceso, un cambio histórico que produce el punto de inflexión revolucionario al digitalizarse los soportes de audio, imagen y video, que es lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, lo que comentaba de en la televisión era una señal que se transmitía por radiofrecuencia y llegaba a los televisores, después ya se pasó a unos cables. En realidad, actualmente, aunque sigue existiendo la analógica, todo está digitalizado, o sea, sí, hasta ¿cómo era la televisión que ahora toca comprar el aparatico? Se me acaba de ir el nombre. El TDT. El TDT, a pesar de que es televisión abierta, también ya se está utilizando ya se está utilizando, no, son datos digitales, pero se está utilizando como se utilizaba la televisión antes abierta, que necesita un decodificador para poder transmitir información supuestamente con más calidad y con más servicios, ¿sí? Entonces, ese cambio, mire qué es lo que estamos viendo. Entonces, mire que también lo podemos analizar desde el punto de telecomunicaciones, ¿sí? Eso tiene muchos aspectos, o sea, el mismo software también lo podemos analizar, lenguaje de programación, pero ahora lo vamos a analizar desde el punto de las telecomunicaciones. Digamos que en qué nos afecta, pues, por ejemplo, en la actualidad vamos a encontrar muchas tecnologías que son mixtas, ¿sí? Vamos a encontrar, no todo es digital, pero todo tiende hacia lo digital, o sea, tiende hacia los datos, o sea, tiende hacia entrar a una red, tiende hacia software, tiende hacia eso, y ahí es donde entra, digamos que la importancia de ser conscientes de cómo funciona la transmisión de datos, porque de ahí, por ejemplo, parten medidas como para crear políticas de seguridad, prevenir virus o ataques o X, Y, bueno, ¿sí? Entonces sí es importante, digamos, que entender eso. Confluencia de las redes en Internet en anchos de banda crecientes, que todo está llegando por ahí. Miniaturización de los componentes y abaratamiento de los procesadores, ¿sí? Esto aquí, lo que les comentaba, se van a realizar más dispositivos cada vez más pequeños y ya usted no va a poder diferenciar entre computadores y dispositivos, o sea, todo va a estar conectado, ¿sí? O sea, entonces
De por sí que los computadores como los conocemos van a tender a desaparecer porque ya todo va a tener, sí, los relojes inteligentes tienen mini procesadores, mini sistemas operativos, todo. Entonces, todo eso va a influir en cierta manera. El resultado de estos procesos es que casi todos los aparatos tienen la misma arquitectura, unidad de procesamiento, memoria y programas para interpretar los bits. Actualmente en la punta de la convergencia tenemos los teléfonos digitales y en la otra los televisores inteligentes. Y esto se está escribiendo a diario, ¿sí? Entonces, bajo este aspecto es que vamos a empezar a analizar de convergencia tecnológica, pero desde el punto de vista de las comunicaciones, que es como el primer ejercicio que vamos a empezar a hacer, que es crear nuestra línea de tiempo, ¿sí? De las telecomunicaciones, pues va a abarcar el teléfono, el telégrafo, cómo funcionaba eso, en qué momento cambió el telégrafo al teléfono, quién, qué lo hizo cambiar el teléfono, en qué momento pasó de ser un teléfono a hacer simplemente transmisión digital. Mire que lo tenemos de pronto en la cabeza, pero no tenemos como la fecha o los elementos que permitieron esa evolución. En televisión satelital, todo eso son muchos aspectos y espectros desde el punto de vista técnico que nos permiten, digamos, que determinar cómo funciona eso. Por ejemplo, también, digamos que en el transcurso de la clase, cuando miraremos también cómo funcionan todos los satélites, porque a pesar de que estamos en una época en que están lanzando satélites, sigue siendo más barato la transmisión por cable. Sí, entonces, todos estos elementos tenemos que irlos descubriendo. Bueno, está enfocado en Internet, que es la red de redes, toda esa carreta. Acá, digamos que este elemento es clave, digamos que este elemento es clave para, digamos que determinar el elemento. Acá, esto no lo vamos a hacer, pero les voy a mostrar cómo es que vamos a armar la línea de tiempo. Creo que yo les había mostrado alguna vez esto, si no. Algo parecido vamos a hacer historia, pero de las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que necesitamos que hagamos? No la vamos a hacer tan linealcita como la hicimos en las otras materias, sino la vamos a hacer como por diapositivas, determinando en cada diapositiva los principales elementos que encontremos en el desarrollo de las telecomunicaciones. Podríamos hacer obviamente un pre-levantamiento de información, ¿sí? Como poniendo los principales elementos y digamos que entre todos retroalimentamos, compartimos y ya después La idea sería más o menos entonces que cada diapositiva sea como el año, pues. Exacto. Ok. Podría ser como muy parecida a esta. Para hacerla como para tener también más campito para explicarlo y, me he dicho, para mezclar como y no nos pase como la otra vez que hicimos la de los lenguajes que no teníamos como el campo para poner información, entonces no, y podemos poner el año, el nombre y una descripcióncita más grande, entonces poder traer. Una idea que podemos hacer es lo mismo que tenemos esta, que por ejemplo, por décadas, ¿sí? Tiene un color diferente. Entonces, como para darle eso es un detallito ahí de usabilidad que nos permite como... Entonces, La por idea es ejemplo, que esta sea más visual. sí, para hacerla más visual y como más completa. Que le Porque metan sí, caña en el diseño. la pequeñita es chévere porque, bueno, uno ve más, digamos que todo el espectro, todo el del tiempo, pero sí, no, es como que a veces se queda corto como para complementarlo. Entonces, algo parecido acá, por ejemplo, acá la evolución, vemos toda la evolución y los elementos, algo parecido es lo que vamos a hacer estas primeras clases sobre la parte de telecomunicaciones y encontrar los principales elementos que tenemos. Bueno, bueno, acá está Google como ya le he mencionado de pronto muchas veces, pero como herramienta, digamos, como empresa clave que logró surgir con esta convergencia tecnológica. Pero resulta que no son los primeros. Digamos que han existido otras empresas que vamos a descubrir, por ejemplo, lo del boom de los teléfonos. Hay muchas empresas que debieron haber existido, ¿sí? O sea, de telecomunicaciones, tanto en televisión, o sea, para nosotros se nos hace nuevo por dos aspectos. Uno, por la globalización, porque son empresas que básicamente nacieron ya globales, ¿sí?
mientras que las otras multinacionales, pues por la misma evolución de la comunicación y todo, pues les tomó años, décadas para lograr de pronto un posicionamiento global. Un ejemplo, por ejemplo, Siemens. Siemens es una empresa grandísima alemana y eso ofrece infraestructuras de todo tipo. O sea, por ejemplo, para nosotros es casi transparente y debemos tener idea y no hay por qué saberlo. Pero cuando llegó la televisión a Colombia, debió haber un proveedor. O sea, por allá estamos, a Colombia o a cualquier país, todo debe haber sido lo mismo. O sea, la televisión no llegó por arte de magia. Entonces, alguien, o sea, el gobierno casi siempre debe haber comprado las torres de comunicación, debió haber comprado los primeros televisores para vender, debió haber creado los primeros estudios de televisión. Entonces, miren lo complejo que era para esos elementos. Mientras que con Internet, en paralelo que se iban popularizando los computadores, iba surgiendo entonces eso, digamos que lo marca. Entonces, marca una gran diferencia. Entonces, también así como Google, digamos que nació casi globalizada como elemento de software, podemos también analizar si algo debe influir Google en las telecomunicaciones, ¿no? Algo hacia, digamos que, por ejemplo, hay muchos, digamos que elementos que ellos están, digamos que trabajando en la parte de telecomunicaciones, en llegar, intentar llevar Internet a todo el mundo, que también es lo que está haciendo Elon Musk con Starlink, ¿sí? Que eso es algo interesante también, que es Google lo intentó, no sé, ya paró el proyecto, lo estaba haciendo, que era con unos globos, crear como una red para poder llevar Internet donde no hay Internet. Y Starlink quiere unos satélites, que por ahí se ven hasta por la noche a veces, que pretende crear una red global de satélites para lo mismo, para llevar Internet satelital a todo el mundo. Eso aspecto tengámoslo por ahí en cuenta para cuando miremos en la línea de tiempo, cómo funcionan todos los satélites, qué son los satélites, qué es la Internet satelital, porque hay muchos proyectos que en la actualidad se están llevando. Bueno, una pregunta ahí que surge aquí. ¿Por qué creen que esas grandes empresas quieren llevar Internet satelital si todo el mundo ya tiene Internet? ¿Por qué creen? Porque será Puede más ser como por eficiente. monopolizar todo el internet y todas las redes, todas las, digamos, la difusión de, de, de servicio. Digamos, ahora es internet, televisión y celular, que es el paquete que ofrecen todas las telecomunicaciones, que te dan el combo hogar. Entonces te dan la televisión, te dan el internet y te dan el plan de minutos en el celular. Es como un Entonces, monopolio. o sea, Google le quiere competir a Claro. ¿Sí? ¿Sí creen que es eso? Pues lo podría hacer, Sí, yo no, de lo por sí que podría creo que hacer. tiene más plata que Claro y todo eso desde el punto financiero. Digamos, si ellos crearan las Incares, pues todo el mundo las compraría por los datos. Imagínate un plan de datos muy, muy, muy económico, internet ilimitado. No, de por sí que Lo eso creo podría que ya hacer. en Estados Unidos ya tienen algo así, tienen un super internet. Pero bueno, digamos que el aspecto, sí esos son los cuestionamientos que tenemos que empezar a hacernos, porque a veces nos metemos, o sea, estamos metidos en una serie de elementos tecnológicos y eso que todos los que estudiamos programación, eso nos apasiona mucho esto, somos curiosos o averiguamos, pero a veces no nos damos cuenta de muchas cosas. En realidad, la razón de ellos, y Facebook también tiene es un proyecto, Google, creo que Facebook era el de los globos, no me acuerdo bien. El más grande es Starlink, que están sacando unos satélites, pero todos tienen algún proyecto o lo están haciendo o intentaron hacer un proyecto de ese tipo de Internet. La razón es que en realidad todo el mundo todavía no está en Internet. O sea, todavía falta la mitad de población con acceso a Internet. Llámese acceso a Internet a tener más o menos, dicen que puede ser, son horas, o sea,
voy a inventar uno, 10 horas de internet a la semana. Eso ya se considera una persona con acceso a internet, ¿sí? No como ustedes que duran 25 horas pegados a internet. Pero miren todo lo que se ha logrado y solo la mitad de la población tiene acceso a internet. Entonces, lo que ellos, bajo lo que venden eso, y digamos que el aspecto que ellos lo venden es eso. Y de pronto sí, mire que digamos que estamos muy acostumbrados a las ciudades y no falta, pero bueno, todos hemos salido de viaje y vemos que por la mitad de carretera dura sin señal y solo cuando apenas llega uno al otro pueblo es que le devuelve la señal. Pero mire que, y entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, ¿qué pasa entre esos baches? Y estamos hablando en Colombia que está, supuestamente, tenemos como conexión, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Y uno dice, ah, bueno, no, pues que no se conecta. No, pero imagínense qué mano de emprendimientos podrían surgir ahí, o sea, en veredas, cosas turísticas, o en vez de que la gente cultiva sus mangos y que les compren 2 pesitos la cada, no, bajar, hacer mermeladas y venderlas por internet. Me invento algo, ¿no? Eso es lo que supuestamente pretenden ellos, llegar al internet donde no hay internet, ¿sí? No sé, transmisiones en tiempo real por allá en paisajes bonitos, no sé, me Pues invento ahí cosas. está lo de la ministra de los 70.000 millones, de la Ahí está. conectividad de los niños. Pues imagínate que esto es simplemente es para que los niños pudieran estudiar. O sea, imagínate, imagínate, exacto. Por eso es que nosotros nos sentimos muchas cosas, porque estamos en las ciudades y si uno va a otra ciudad o a un pueblito, pero uno defiende con los datos y antes se siente frustrado. Pero imagínese, de verdad, hay mucha, Colombia en realidad sigue siendo muy rural en muchos espacios, ¿sí? Y así pasa en todo el mundo hay esos vacíos, ¿sí? Hay una concentración digamos que de ciudades, y mire lo que quiere lograr hacer este tipo de comunicaciones. Todo eso tenemos que irlo descifrando y ver por qué sí, por qué no el internet satelital no, o es la única solución, o por qué es tan caro, bueno, empezar a como descubrir esos elementos. Entonces miren que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero sí hay, pues sí, lo que quieren esas grandes empresas, sí, para bien o para mal, para sus negocios, eso, o sea, si así han crecido y solo lo han hecho con la mitad de la población, imagínense teniendo números más, números menos, teniendo todo el mundo conectado. O sea, en realidad, todavía no estamos todo el mundo conectado. ¿Sí? Y todo lo que se ha logrado, porque en realidad el Internet, como lo conocemos, es relativamente nuevo, son 30 y pico años, que en realidad es muy, muy, muy nuevo. Y todo lo que se ha logrado, y mejor dicho, hay tantas cosas que todavía no sabe para dónde vamos. Eso es como digamos que el objetivo. Bueno, estos son como los negocios. Bueno, bueno, bajo estos aspectos de convergencia tecnológica, digamos que es lo que tenemos que mirar. Ya vemos, bueno, vamos a mencionarlos ahí. Y solo nos interesan estos dos últimos que son como los enfocados a telecomunicaciones, ¿sí? Pero obviamente el mismo Internet de pronto pues ha generado, digamos que conocimiento, porque por acá de estar todo lo de las vacunas, que esto es el boom de lo del 2020, todas esas empresas de los que desarrollaron las vacunas, sí, y esto son temas que uno maneja desde hace mucho tiempo. Y nanotecnología, pues bueno, esos son materiales y elementos. Estos son los 4 pilares, digamos que la convergencia tecnológica. Dentro de esos, por ejemplo, esto debe estar lo de telecomunicaciones en cierta medida. Nanotecnología, pues se define como el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicaciones materiales, aparatos, sistemas funcionales a través del control de la materia en una escala muy pequeña de átomos y moléculas. El propósito de la nanotecnología es crear nuevas estructuras y productos que tendrían un gran impacto en la industria, por ejemplo, la medicina, ejemplo, cremas de protección solar con nanopartículas, bueno, hay ejemplos que nos pueden dar, materiales de construcción, mismo desarrollo de procesadores, microprocesadores, eso también ya roza este tipo de elementos, ¿no? Entonces esto tiene muchos elementos. La biotecnología ya se refiere a todas las aplicaciones de la ciencia y la tecnología de organismos vivos o sus componentes, productos o modelos con el fin de modificar materiales vivos o no para la producción de conocimiento, bienes o servicios. Aquí entraría toda la parte esa de las vacunas,
Entonces, digamos que eso ya está. Estos dos últimos, digamos que esto sí incluye de cierta manera lo que son la parte de comunicaciones, de telecomunicaciones. Se define como una cultura de trabajo basada en un grupo de sofisticadas herramientas de navegación para la búsqueda, revisión y procesamiento de información en su formato digital. Su utilización se ha extendido en todos los ámbitos de la sociedad y forma parte de la cultura básica de las actuales generaciones, como elemento sustancial de la vida social, ¿sí? Entonces, las telecomunicaciones son la base para que, digamos, que exista eso, o sea, porque la misma televisión, radio, en cierta manera, por ejemplo, en Colombia existieron muchos proyectos de educación a distancia basados en esto, en radio, ¿sí? Ya después con el Internet, sí, que básicamente esta definición ya está enfocada más hacia lo que es Internet, sí, y negocios, todos estos aspectos, digamos que lo debemos tener en cuenta para analizar lo que va a ser la línea de tiempo. La ciencia cognitiva está enfocada, este es el último, digamos que este es el último, eh, digamos que la ciencia está enfocada en explicar el cerebro, la mente y el comportamiento humano basado en los procesos físicos, químicos y biológicos. Entonces, esto básicamente es como interpretar y ya empieza como a rozar básicamente cómo funciona el tema de los elementos en que estamos trabajando. Bueno, estos son ya como ejemplos de recursos humanos, listo. Bueno, echemos una miradita. Que busquemos todos qué es inteligencia artificial en la definición y 5G. A ver, 5 minuticos miremos eso y ya hacemos ahí una retroalimentación de ese tema. Entonces busquemos qué es inteligencia artificial ya desde el punto de vista técnico y busquemos 5G, porque con esos dos elementos es donde vamos a... Hay 5 minuticos y ya ahorita retroalimentamos.
Bueno, pues yo encontré inteligencia artificial se refiere a los sistemas o a las máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y que tienen la capacidad de mejorar literativamente a partir de la información que recopilan. Dice que la inteligencia artificial es la serie de tecnologías que sirven para emular características o capacidades exclusivamente de intelecto humano. El término se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas de los humanos asocian con otras mentes humanas, como aprender o resolver problemas. Esa es como la definición que siempre encontramos de inteligencia artificial y de por sí que eso tiene muchos aspectos, no es tan nuevo, ¿sí? Porque básicamente siempre está enfocado a eso, como a simular la inteligencia humana, ¿sí? Y si analizamos hace mucho tiempo, por ejemplo, los juegos, así no fueran online, tenían sistemas de emulación de inteligencia, entre comillas, ¿no? Y entonces eso tiene en realidad tiene muchos aspectos que digamos que han ido evolucionando, pero básicamente eso roza otro tema que es el aprendizaje autónomo, ¿sí? Que es lo que es como el término en el que cuando hablamos de inteligencia artificial en la actualidad, de emprendimientos o desarrollos, sí marcan la diferencia. ¿Usted cómo hace para que algo, un software, aprenda autónomamente? ¿Sí? Entonces, digamos que esto sí influye, digamos, mucho en estos elementos. Y ahí viene una pregunta. Es como si el software tuviera su propia conciencia. Bueno, pues que conciencia no necesariamente tiene que ser consciente, porque digamos que conciencia es tener, digamos que si yo me reconozco a mí mismo, no sé si el software puede llegar a no ser que lo programemos, pero simular ese mismo nivel de conciencia. Acá es más sencillo, en realidad es que aprenda, ¿sí? Que él aprenda de algo, ¿sí? Y es que a pesar de que vemos muchos temas diversos acá, esto vemos, digamos que muchos elementos que se unifican. Bueno, y una pregunta, ¿esto podría influir en las telecomunicaciones? ¿La inteligencia artificial actualmente o Sí. cómo nos podría Sí. ayudar o qué, o influir? Pues ya de por sí, ya, entre comillas, ya lo está haciendo con Cortana, con Alexa, con Google. Sí, precisamente Google, en realidad Google es un gran modelo de inteligencia Con artificial. Siri, Siri y todos esos, de por sí que esa es la interfaz, pero en realidad hay un elemento que ha venido aprendiendo desde hace mucho tiempo. De por sí que el gran emprendimiento de Google de su buscador fue que fue un desarrollo de inteligencia artificial que no eran los programadores que metían las páginas que iban encontrando en una base de datos, sino el software solo iba navegando y solo iba creando digamos que la organización de los sitios y después los georreferenció. Es solo el software, ¿no? Entonces, eso es algo parecido digamos que a la inteligencia, digamos que artificial. Parecido, no, eso ya, digamos que son digamos que los elementos de inteligencia artificial. Entonces, sí, digamos que las mismas comunicaciones, hay mencionamos muchas interfaces, que es lo que en realidad, lo que nosotros vamos a, entre comillas, utilizar estas plataformas, sí, todo eso es el OK Google, el no sé qué, el Siri, todo eso, Alexa, todos esos elementos simplemente son digamos, una serie de elementos que están condensando, centralizando muchos elementos. Para nosotros el Internet de las cosas por donde vamos a poder empezar a llegar son, por ejemplo, son ese tipo de elementos. O sea, Alexa vende el parlante, Google está vendiendo sus parlantes, están vendiendo unas plataformas, ¿sí? Y que usted va a poder apagar el bombillo, prender la música, cerrar la persiana, abrir la persiana, ¿sí? Con, digamos que esos elementos que rozan técnicamente eso es un tema que llamaba domótica, que es, digamos que la centralización, y eso existe también hace mucho tiempo, desde los 80s, pero eran con controles remotos de los televisores, que esos hiere, o sea, que son bombillitos. El control remoto del televisor tiene un bombillito que no se ve, pero
el sensor sí lo ve y eso manda unos pulsos. Así es que funciona ese sensor. Y en los 80 ya habían cortinas que se cerraban con unos servomotores, con algo, pero acá ya lo estamos viendo es automatizado y que usted, no sé para qué, pero usted si está por allá paseando en Cartagena puede abrir la cortina de su apartamento en Bogotá, ¿sí? Digamos que, digamos que eso no servía, pero por ejemplo, sí va a permitir, por ejemplo, cuidar a adultos mayores, por ejemplo, si tienen que ir, que un abuelito solo, cuidarlo con una cámara, de pronto cuadrar de temperatura, que también se han hecho ese tipo de cosas. Bueno, ofrecer una serie, digamos que de accesos remotos que se podrían llegar a utilizar, basado en, digamos que en las plataformas de telecomunicaciones que ahí es donde viene la importancia que básicamente todo se está condensando en datos, ¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros, digamos que en la actualidad, porque pues programación, seguridad informática, todo eso, pues digamos que se debe realizar. Bueno, esto es esto ya lo hemos mencionado, TensorFlow, ¿sí saben qué es? No, yo no, profe. Una miradita de TensorFlow, esto es buenísimo. Tiene una miradita ahí que es TensorFlow. Esta plataforma es de Google, pero miremos a ver qué es lo que permite hacer. TensorFlow es una plataforma de código abierto extremo a extremo para el aprendizaje automático. Cuenta con un Ujú. ecosistema integral y flexible de herramientas, bibliotecas y recursos de la comunidad que permite que los investigadores innoven con el aprendizaje automático y los desarrolladores creen e implementen aplicaciones con tecnología de AA fácilmente. Muy bien, Sebastián. ¿Y quién lo desarrolló? Google. Google, ¿cierto? Básicamente, podría decirse que este TensorFlow del libre, la versión libre que podemos llegar a bajar, es como el corazón con los que ellos hicieron las primeras versiones de su navegador, ¿sí? De su buscador, digamos, el buscador del Google. Con esto, ¿qué se puede hacer en la práctica? Muchas cosas. Se puede hacer un chat, digamos que de esos chats que responden solitos con este tipo de herramientas. Se pueden hacer herramientas que analicen datos y tomen decisiones, ¿sí? Hay unas técnicas, eso no es solo programación lineal, como hemos visto, sí hay unas técnicas que roza la estadística, la parte matemática, y con eso es que se programan este tipo de, digamos que, de herramientas. Están basados en Python y eso. Pero bueno, eso es asequible en este momento y se pueden llegar a utilizar. Se puede conectar con páginas web, con desarrollos en Python, se puede hacer sin ningún problema. Se puede conectar al Internet las cosas también, ¿sí? Que ahí es donde se empieza a ver porque digamos que es uno de los elementos claves que podemos llegar a tener. Y el último elemento ahí de esta charla de introducción, antes de ponernos a hacer la línea de tiempo de telecomunicaciones, ¿qué es esto? Que creo que va a ser clave y como la conclusión aquí en nuestra primera sesión, lo que vamos a estar trabajando en la última sesión es sobre este tema también. ¿Por qué es tan importante esto? A ver, busquen ahí qué es En en realidad qué es. telecomunicaciones 5G son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Es la sucesora de la tecnología 4G, la cual le provee conectividad a la mayoría de teléfonos móviles actuales. De acuerdo a la asociación GSM, para el 2025 se prevé que las redes 5G contarán con más de 1.7 millones de suscriptores en el mundo,
Como su predecesor, las redes 5G son las redes de celdas, cuya área de servicio está dividida en pequeñas regiones geográficas que llevan como nombre celdas. Todos los dispositivos 5G inalámbricos en una celda están conectados a Internet y a la a la red telefónica por ondas de radio mediante una antena de la celda. Muy bien, Sebastián. Mire, esa es la razón, digamos que hoy en nuestra primera sesión estamos como sustentando la importancia de las telecomunicaciones. Con esto lo cerramos. Mire, algo que nos debe quedar claro en estas sesiones que vamos a estar viendo, bueno, la historia, la telecomunicaciones, televisión, no sé qué, pero en lo que vamos a estar trabajando sobre todo, nos debe quedar muy claro qué es eso del 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, porque obviamente el que más nos va a enfocar, digamos que va a estar el 5G, pero el 4G está activo, el 3G está activo. ¿Qué involucra eso? ¿Cuáles son sus límites? ¿Sí? Y eso nos va a permitir, digamos, entender muchos aspectos también de, digamos, de cómo funciona. Mira, y decía una cifra, y quise en el 2025 1.7 millones de suscriptores, ¿sí? O sea, eso es muy poquito para los 7.000 millones de habitantes que tenemos, ¿sí? O sea, si fueran 1.000 millones también sería muy poquito y estamos hablando del 2025. Obviamente la pandemia, todos esos estudios prepandemia, pospandemia, se pueden ahorita, digamos que mover unos años, sí, digamos, van a haber cosas que se aceleraron, van a haber cosas también que se atrasaron, porque hay en realidad así parece que ya estamos pasando post pandemia, pero hay muchas cosas, no sé si han visto noticias de contenedores, de que la logística en el mundo cambió, que, bueno, materiales más costosos, bueno, quién sabe qué reglas están ahí cambiando en el juego, entonces es muy probable que se alarguen otras cosas, digamos que se propagaron más fácilmente unas, otras se demoren más, pero sí en este mundo ya globalizado, mirar cómo nos pueden llegar a afectar este tipo de elementos. A nivel técnico, pues sí debemos entender muy bien en realidad qué es el 5G, por qué es tan importante el 5G y, por ejemplo, qué tiene que ver el 5G con el Internet de las cosas, ¿cierto? ¿Qué creen que tiene que ver el 5G con el Internet de las cosas? Haciendo la definición rápida de que 5G es más Internet, más velocidad. Bueno, en celulares no, en dispositivos, ¿no? Pues es que en el futuro todo se va a manejar, bueno, ya de por sí hoy se maneja todo con el celular, en el futuro más se va a manejar todo con el celular. Y el 5G es telefonía móvil. Es telefonía móvil, digamos que es eso. Yo creo que para hacernos ahí hay una idea como más aterrizada de lo que es como pasar de la línea telefónica que de pronto todos alcanzaron a tener, de esa de cobre que timbraba y que llegaba al internet con poquita velocidad, al internet que ya ahorita nos están ofreciendo que es de 30, 40, 100, no sé qué megas, que ya todo es digital, ¿sí? Lo mismo va a pasar, ese cambio entre la 3G, 4G, 5G es lo mismo, o sea, todo se va a volver ya digital en esas nuevas SIMs, supongamos que si siguen utilizando las SIMs o algo así. Pero básicamente nos va a permitir tener a nivel externo las ventajas de tener banda ancha, ¿sí? En las oficinas, en las universidades, en las casas, que en la banda ancha pues nos permitió que conectar otro computador, que el televisor inteligente, que los celulares, que la consola, y eso nos dio nuevas herramientas de entretenimiento, de comunicación, de educación, mire, porque todo eso nos lo permitió. Ahora llevar eso externo, llevándolo a nivel externo, o sea, creo que esto va a influir más sobre todo en empresas, ¿cierto? Pero también, ¿por qué no en hogares o algo así? Porque, por ejemplo, los drones, digamos que los drones a nivel empresarial, pues pueden llegar a adquirir, porque sí, de pronto un dron en Bogotá, pues muy cómodo porque la seguridad no los dejan, pero un dron de pronto revisando una finca, ¿cierto? Haciendo un recorrido, hasta arriando ganado, entre comillas, se podrían llegar a hacer ese tipo de elementos, ¿cierto? Obviamente ya tocaría entrar la batería y otra serie de elementos, climas, vientos, pero bueno, eso ya digamos que
cámaras, o sea que una cámara, digamos que todos en una cámara IP, pero vaya a poner eso en una finca, o sea, no llega la luz, no que no sé qué, entonces no, que la energía solar, bueno, supongamos que lo reemplazo, pero la señal, ¿no? Si no llega ni a la finca, pues menos allá a la vereda, ¿no? Entonces, esto va a influenciar mucho este tipo de emprendimientos y negocios que se van a poder empezar a hallar. En teoría, los vehículos autónomos supuestamente van a poder llegar a funcionar con estos semiautónomos porque se van a poder monitorear. Entonces, involucra una nueva serie de elementos que precisamente son los que se van a poder, digamos, que escribir. Bueno, chicos, con esto, digamos que con esto, ya vamos como nuestra primera actividad que va a ser hacer nuestra primera línea de tiempo. Entonces, vamos a hacer una linecita de tiempo, pero como les voy a mandar este modelito. No sé si ya se lo están enviando a otra clase, pero acá. Ahí de ejemplo, es como de ejemplo para que más o menos así poner como el año, de pronto el mes y el evento como tal de lo que tenemos. Básicamente, hoy y mañana vamos a estar trabajando en esto, en esta linecita y vamos a estar retroalimentando de la historia de las comunicaciones, ¿vale?
Chicos, recuerden que las telecomunicaciones, todo, o sea, telégrafo, teléfonos, televisión, radio, obviamente internet, son bajo esos aspectos ir mirando todos esos elementos. Alguien tiene el micrófono abierto.
Listo, muchachos. Entonces nos vemos mañana. Mañana continuamos ahí, vemos otro temita y continuamos trabajando en la línea de tiempo y vamos a ir retroalimentando. ¿Listos? Listo, profe. Listo, señor. Listo, chicos. Un gusto verlos. Nos vemos mañana. Listo, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Juiciosos.